¿Alguna vez has amado a alguien que parecía hecho a la medida de tu alma, pero no de tu vida? ¿Alguna vez sentiste una conexión tan intensa que parecía desafiar al azar, como si el universo te hubiera susurrado «¿Es él?», solo para después arrancártelo de las manos? ¿Y si el sufrimiento que nace de este tipo de encuentro no fuera un error, sino un llamado, una iniciación? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Jung, todos nosotros en algún punto encontramos a alguien que parece haber sido enviado por algo más grande, alguien que despierta en nosotros emociones que estaban dormidas, sueños que habíamos olvidado, heridas que permanecían escondidas. Y aún así, esa persona no se queda, no puede quedarse, y lo que queda es un vacío lleno de significado. Este video es para quienes ya han pasado por ese tipo de dolor que no tiene nombre, pero sí profundidad. Para quienes han amado en silencio, para quienes alguna vez se han preguntado ¿por qué se me dio esto si no podía ser mío? Vamos a explorar juntos lo que Jung llamaba sincronicidad y por qué algunas personas entran en nuestra vida no para quedarse, sino para revelarnos quiénes somos en realidad. Prepárate, porque esto va a doler, pero también va a liberar. Es extraño cuando eso sucede. Una mirada, una conversación, un roce leve, y todo el mundo parece desacelerarse. Es como si por un instante todos los ruidos de la vida desaparecieran y lo único que quedara fuera esa presencia. Como si el tiempo te pidiera silencio porque algo sagrado está por comenzar. No sabes explicarlo. No es solo atracción, no es solo afinidad, es una sensación profunda de reconocimiento, como si esa persona ya hubiera estado dentro de ti antes incluso de existir afuera. Como si al verla, algo antiguo dentro de ti dijera, ¡ah, ahí estás! Pero entonces llega la paradoja. Entre más real parece ser esa conexión, más imposible se vuelve. Situaciones incompatibles, tiempos desalineados, creencias opuestas, distancias, relaciones, compromisos, miedos, y aún así la fuerza permanece. Esta es una de las experiencias más desgarradoras que un ser humano puede vivir: sentirse en casa y saber que no podrá quedarse. Pero Jung nos ofrece una clave para entenderlo. Él no hablaba solamente de almas gemelas románticas, hablaba de símbolos vivos, de encuentros que vienen del alma, no de la lógica, de sucesos que no encajan en explicaciones convencionales, pero que tienen un significado profundo. A eso lo llamaba sincronicidad, el momento en que algo dentro de tu mundo interno se alinea simbólicamente, no racionalmente, con el mundo externo, como si el universo decidiera entregarte un mensaje en forma de una persona. Tal vez esa persona vino a mostrarte que aún eres capaz de sentir, que tu corazón todavía late, incluso después de tanto entumecimiento. O tal vez vino a recordarte algo que habías perdido: tu sensibilidad, tu valentía, tu hambre de autenticidad. Y sí, tal vez vino a romperte, pero no por crueldad, sino con precisión quirúrgica, porque a veces el universo no envía un ángel, envía un espejo. Y enfrentar ese espejo puede doler más que cualquier separación física, porque lo que ves ahí eres tú, desnudo, fragmentado, incompleto y hambriento de algo que esa persona despertó, pero no vino a saciar. Muchas personas huyen de este tipo de encuentro. Dicen que es locura, que es ilusión, que es necesidad afectiva. Pero en el fondo todos saben cuando algo es real, cuando una conexión duele, pero también revela. Hay quienes pasan toda una vida sin sentir algo así, sin jamás ser desnudados por la mirada de otro ser humano que ve más allá de la máscara y alcanza el alma. Por eso, cuando sucede, es casi imposible ignorarlo, aunque sea breve, aunque sea imposible. Y el dolor que viene después, esa ausencia que grita, no es solo añoranza del otro, es añoranza de ti mismo,
de quien tú fuiste mientras estuviste con esa persona, de tu versión más viva, más completa, más transparente. Su ausencia es, en realidad, la ausencia de ese contacto contigo mismo, que fue despertado. El amor imposible en este contexto es una forma de iniciación. No es un error que deba corregirse, es un rito de paso. Te arranca del entumecimiento y te lanza de vuelta a tu propia historia. Te dice, despierta, mírate, observa lo que estaba dormido. Y eso duele porque es real. Pero toda herida real lleva dentro una verdad, y toda verdad tiene el poder de transformar. ¿Alguna vez has sentido que algo ya estaba escrito? ¿Que ese encuentro no fue fruto del azar, sino una conspiración silenciosa entre el tiempo, el espacio y lo invisible? Tal vez se cruzaron en un momento improbable, bajo circunstancias demasiado absurdas como para ser ignoradas, y todo en ti susurraba, esto no es coincidencia. Carl Jung llamaría a eso sincronicidad, un concepto profundo, muchas veces mal entendido, que rompe con la lógica lineal y abraza el misterio. Eventos externos que coinciden con estados internos de manera significativa, sin ninguna relación causal. Son como señales del inconsciente tratando de expresarse a través del mundo material. Jung veía la sincronicidad como un puente entre lo que está afuera y lo que está dentro, como si el universo, mediante símbolos vivos, materializara aquello que ya late en el fondo del alma. Y lo más inquietante, esas manifestaciones no llegan para confirmar nuestros deseos, sino para revelar nuestras contradicciones. ¿Crees que encontraste a la persona correcta? Tal vez, pero ¿y si el universo no te trajo a alguien para quedarse, sino para despertarte? ¿Y si ese encuentro mágico fue en realidad una respuesta simbólica a tu estado más profundo, no una promesa de eternidad? Las sincronicidades son como sueños que toman vida fuera de nosotros. Son mensajes cifrados del alma. Piensa, ¿por qué ciertas conexiones te sacuden tanto? ¿Por qué sigues pensando en esa persona meses, años después? ¿Por qué ese lazo te persigue en los silencios? La respuesta no está solo en el otro, está en lo que ese otro activó en ti. Tal vez ya estabas listo para cambiar y no lo sabías. Tal vez estabas emocionalmente bloqueado, repitiendo patrones, viviendo en automático. Y entonces el universo te lanza un trueno disfrazado de rostro conocido, alguien que te hace sentir todo otra vez. Miedo, deseo, vulnerabilidad, esperanza, vergüenza, amor. Y aunque esa persona se vaya, ya cumplió su papel, romper la burbuja. Es tentador romantizar eso como destino. La vieja narrativa de almas gemelas separadas por las circunstancias tiene un encanto casi mítico. Pero Jung nos invita a ir más allá del romance. Él sugiere que esas sincronicidades no vienen a validar nuestras fantasías, sino a confrontarnos con lo que está fragmentado dentro de nosotros. Es como si el universo dijera, ¿estás listo para crecer? Entonces, toma, aquí tienes a alguien que va a desestabilizarte, que va a mostrarte lo que realmente estás buscando, que va a arrancar tu coraza emocional con el simple roce de una mirada. Y no es poético, es cruel, es hermoso, es arrasador, porque la sincronicidad no se trata solo de belleza, se trata de verdad, y la verdad casi siempre da miedo. ¿Cuántas veces confundiste esa experiencia con carencia? ¿Cuántas veces intentaste controlar, forzar, hacer que funcionara? ¿Cuántas veces te preguntaste si debías insistir? Pero la cuestión nunca fue que funcione. La cuestión era, ¿qué está tratando de mostrarte esto? Tal vez esa persona fue la personificación viva de tu búsqueda de aceptación, o de tu miedo al abandono, o de tu ilusión de control, o incluso de tu hambre de trascendencia. En la sincronicidad, la persona deja de ser solo persona, se vuelve símbolo, arquetipo, mensaje vivo. Y como todo símbolo, no se rige por la lógica del tiempo. Puede irse, pero deja una cicatriz cargada de sentido. Por eso aún piensas en ella, porque se volvió un punto de inflexión en tu narrativa personal. Está ligada al momento en que tu alma se movió,
aunque tu cuerpo se haya quedado quieto. Tal vez en el fondo no se trataba de esa persona, se trataba de ti. Y ahí comienza el verdadero dilema. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar respuestas afuera y empezar a escuchar lo que ese encuentro activó por dentro? Ese es el llamado de la sincronicidad. No ofrece consuelo, ofrece espejos. Y pocos de nosotros tenemos el valor de mirar. Hay dolores que cortan hondo, no por la ausencia, sino por lo que revelan. No es solo que la persona se haya ido, es que se llevó consigo la imagen que tú habías proyectado en ella, la esperanza, el futuro imaginado, el sentido fabricado. Ahí es donde el dolor se vuelve insoportable, cuando no lloramos al otro, sino lo que veíamos de nosotros mismos a través de él. Carl Jung llamó a eso la sombra, el lado oscuro de la psique, donde habita todo aquello que negamos, ocultamos, rechazamos. Y pocas cosas revelan esa sombra, como una relación que nos hace temblar. ¿Sientes celos irracionales? ¿Un miedo casi infantil al abandono? ¿Una obsesión que roza el delirio? Sabes que es exagerado, pero no puedes detenerlo. ¿Sientes vergüenza por sentir tanto? Pero Jung te diría, eso no es debilidad, es el inconsciente tocando a tu puerta. Esa persona que no puedes tener no es solo una ausencia, es un catalizador. Arranca máscaras que ni siquiera sabías que usabas. Expone lo que estaba escondido detrás de tu autosuficiencia, de tu madurez emocional construida con tanto esfuerzo. Y lo que aparece asusta. Carencias antiguas, traumas mal sanados, deseos mal resueltos, partes de ti que quedaron congeladas en el tiempo. Los encuentros importantes son planeados por las almas mucho antes de que los cuerpos se vean. Paulo Coelho. Esos encuentros no nos rompen abiertos, y eso es distinto. Imagina que tu identidad es como una concha, construida a lo largo de los años, fuerte, protectora, llena de estrategias para no sentir demasiado. Entonces alguien llega y dice, sin palabras, quiero ver quién eres por dentro, y te atraviesa. No por maldad, sino porque inconscientemente tú ya estabas listo para ser atravesado. Estas relaciones, especialmente las imposibles, funcionan como radiografías emocionales. Muestran dónde aún sangras, dónde aún esperas ser elegido, dónde aún crees que necesitas ser perfecto para ser amado. Y lo más cruel, esa persona que parece entenderte tan profundamente no puede quedarse, a veces porque también carga con sus propias sombras, a veces porque el tiempo es enemigo, a veces porque su papel en tu vida no era construir un hogar, sino encender un incendio. Y eso te llena de rabia, de indignación, de una sensación de injusticia, como si el universo estuviera jugando contigo. Pero, ¿y si no es un juego? ¿Y si es un llamado? La sombra revelada no es un castigo, es una puerta hacia el autoconocimiento. Solo puedes sanar lo que logras ver, y muchas veces es el amor imposible el que te obliga a mirar. Sí, esa persona te mostró el amor, pero también te mostró tu dependencia emocional, tu fantasía de salvación, tu tendencia a idealizar a quien ofrece un poco de luz. No estás mal por sentir, estás vivo, y estás frente a un espejo que no miente. La pregunta ahora no es ¿por qué dolió tanto? La verdadera pregunta es ¿qué te está pidiendo esa herida que transformes? Porque la sombra no desaparece con esfuerzo. Se integra con conciencia, y esa conciencia, la mayoría de las veces, nace de lo que quema. Hay un momento, casi siempre solitario, en el que el dolor por el otro da lugar al dolor por uno mismo. Dejas de preguntarte ¿por qué se fue? Y comienzas a preguntarte ¿qué perdí de mí al intentar mantenerlo aquí? Ese es el inicio de la individuación. Según Carl Jung, no es un proceso bonito. No es una iluminación repentina, es más bien una demolición gradual, la desconstrucción de la persona que creía ser para que pueda emerger quien realmente eres. La individuación es la integración de todo aquello que ignoraste para sobrevivir, tus miedos, tus vergüenzas, tus contradicciones. Es aceptar que puedes amar y odiar al mismo tiempo, querer quedarte y querer huir, necesitar y negar. Es admitir que el dolor de perder a alguien tal vez sea menor que el miedo a encontrarte a solas con tu propia verdad.
Lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Carl Jung. La persona que te desestabilizó emocionalmente hizo más que dejarte. Te ofreció una invitación silenciosa. ¿Seguirás huyendo? ¿O por fin vas a encontrarte? Movió justo donde dolía porque necesitabas sentir. Necesitabas dejar de racionalizar lo que en el fondo era un grito de auxilio de tu propia alma. Y la pregunta que surge del dolor es brutal. ¿Amo al otro o amo la versión de mí que veo cuando estoy con él? Es difícil admitirlo, pero muchas veces amamos desde la carencia. La ausencia del otro se vuelve el escenario donde proyectamos todo lo que creemos que nos completaría. Seguridad, amor incondicional, pertenencia. Pero esos sentimientos, por más profundos que sean, no son el fin, son el medio. No llegaron para encadenarte al otro, llegaron para llevarte de vuelta a ti mismo. El dolor es el llamado. El amor imposible es la iniciación y el camino es la travesía por el desierto interior que llevabas tiempo evitando. Empiezas a darte cuenta de que no se trataba de quedarte con él, se trataba de quedarte contigo después de él. ¿Y qué significa eso? Significa rescatar partes tuyas que estaban abandonadas desde antes de ese encuentro. Significa entender que no fuiste rechazado, fuiste reflejado. El otro solo tocó donde ya había una grieta. En el proceso de individuación, dejas de ser el protagonista del drama romántico y pasas a ser el observador de tu propia psique. Comienzas a notar cómo repites patrones, cómo alimentas historias de escasez afectiva, cómo buscas en el otro aquello que solo puede encontrarse dentro. Y algo mágico y doloroso ocurre. La pregunta ahora no es ¿por qué dolió tanto? La verdadera pregunta es ¿qué te está pidiendo esa herida que transformes? Porque la sombra no desaparece con esfuerzo. Se integra con conciencia. Y esa conciencia la mayoría de las veces nace de lo que quema. Hay un momento casi siempre solitario en el que el dolor por el otro da lugar al dolor por uno mismo. Dejas de preguntarte por qué se fue y comienzas a preguntarte qué perdí de mí al intentar mantenerlo aquí. Ese es el inicio de la individuación, según Carl Jung. No es un proceso bonito. No es una iluminación repentina, es más bien una demolición gradual, la desconstrucción de la persona que creías ser para que pueda emerger quien realmente eres. La individuación es la integración de todo aquello que ignoraste para sobrevivir. Tus miedos, tus vergüenzas, tus contradicciones. Es aceptar que puedes amar y odiar al mismo tiempo, querer quedarte y querer huir, necesitar y negar. Es admitir que el dolor de perder a alguien tal vez sea menor que el miedo a encontrarte a solas con tu propia verdad. Lo que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Carl Jung. La persona que te desestabilizó emocionalmente hizo más que dejarte. Te ofreció una invitación silenciosa. ¿Seguirás huyendo? ¿O por fin vas a encontrarte? Movió justo donde dolía porque necesitabas sentir. Necesitabas dejar de racionalizar lo que en el fondo era un grito de auxilio de tu propia alma. Y la pregunta que surge del dolor es brutal. ¿Amo al otro o amo la versión de mí que veo cuando estoy con él? Es difícil admitirlo, pero muchas veces amamos desde la carencia. La ausencia del otro se vuelve el escenario donde proyectamos todo lo que creemos que nos completaría. Seguridad, amor incondicional, pertenencia. Pero esos sentimientos, por más profundos que sean, no son el fin, son el medio. No llegaron para encadenarte al otro, llegaron para llevarte de vuelta a ti mismo. El dolor es el llamado, el amor imposible es la iniciación y el camino es la travesía por el desierto interior que llevabas tiempo evitando. Empiezas a darte cuenta de que no se trataba de quedarte con él, se trataba de quedarte contigo después de él. ¿Y qué significa eso?
Significa rescatar partes tuyas que estaban abandonadas desde antes de ese encuentro. Significa entender que no fuiste rechazado, fuiste reflejado. El otro solo tocó donde ya había una grieta. En el proceso de individuación, dejas de ser el protagonista del drama romántico y pasas a ser el observador de tu propia psique. Comienzas a notar cómo repites patrones, cómo alimentas historias de escasez afectiva, cómo buscas en el otro aquello que solo puede encontrarse dentro. Y algo mágico y doloroso ocurre. El dolor de la partida es muchas veces el sello de que algo profundo sucedió, porque el amor que transforma rara vez es cómodo, es crudo, desnudo, te muestra tu hambre de ser visto, tu miedo a ser rechazado, tu valentía de sentir aún sabiendo que puedes perder. Estas almas no son errores, son catalizadores, son preguntas vivas. No estás roto porque esa persona se fue, estás abierto, y en ese espacio que antes estaba ocupado por otro, ahora hay algo nuevo, tú con más claridad, con más integridad, con más valor para mirar tus sombras, sin necesitar que alguien más venga a iluminarlas por ti. Lo que queda después de todo es un silencio distinto, no el silencio del vacío, sino el de la comprensión. Ya no necesitas que el otro se quede, porque lo que te dio, incluso sin saberlo, fue la llave de una puerta interior, la puerta que lleva a tu verdadero hogar, tú mismo. Te das cuenta de que el universo no se equivocó. No fue un castigo, fue un llamado, y por más que duela, fue sagrado. No vinieron para completar tu historia, vinieron para interrumpirla donde estaba siendo una mentira. Vinieron para quitarte la máscara que ni siquiera sabías que llevabas puesta. Vinieron para romper el ciclo de adormecimiento y devolverte al movimiento. Ahora estás solo, pero nunca habías estado tan despierto. Entonces, no fue un error. Esa persona que llegó como un huracán y se fue como un silencio eterno, no vino a destruir tu vida, sino a implosionar lo que ya no tenía sentido. No era tu destino, era tu llamado, el toque de la realidad rasgando tus idealizaciones. Y ahora que todo fue dicho, te das cuenta el verdadero encuentro no fue con ella, fue contigo. Con tus fragilidades, con tus vacíos, con la profundidad que pasaste años intentando ignorar. Ahora entiendes, amar a alguien que no pudo quedarse fue paradójicamente la forma más brutal y más honesta de por fin encontrarte. Ya no estás atrapado en la pregunta ¿por qué se terminó? Ahora llevas contigo otra mucho más poderosa. ¿Qué empezó dentro de mí cuando aquello terminó por fuera? Necesito contarte algo personal. Hace algunos años viví exactamente eso. Conocí a alguien que parecía haber salido de un sueño antiguo. Era como si todo lo que había buscado estuviera ahí, justo frente a mí. Pero no duró, y eso me rompió. Pensé que nunca volvería a sentir algo parecido. Pasé noches enteras tratando de entender por qué el universo fue tan cruel. ¿Por qué me dio algo tan bonito solo para quitármelo después? Fue solo con el tiempo, y con Jung, que entendí. No estaba siendo castigado, estaba siendo despertado. Ese amor imposible fue el detonante de mi propia reconstrucción. Me obligó a mirar partes de mí que yo ignoraba. Me llevó a escribir este guión con lágrimas en los ojos y el corazón completo, no por tener a alguien a mi lado, sino por haberme encontrado al otro lado del dolor. Si tú también estás pasando por esto, te veo y te lo aseguro. Esto no es el final, es tu comienzo. Ahora, si llegaste hasta aquí y no lloraste o no tuviste una crisis existencial, sospecho que eres un robot o un monje, o las dos cosas. Pero si sentiste este video como un espejo de esos que no halagan pero revelan, entonces comenta aquí abajo: me encontré en la ausencia. Quiero leerte. Quiero ver quién tuvo el valor de ser desnudado por lo invisible. Ah, y si todavía no te has suscrito al canal, en serio, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si el universo te trajo hasta aquí, tal vez sea el destino tratando de decirte: haz clic en la campanita, criatura. Y ahora, estos dos videos que están apareciendo en pantalla, bueno, uno de ellos puede cambiar la forma en que entiendes tus decisiones. Y el otro quizá te muestre que nunca supiste lo que era el amor de verdad. Pero solo quizá.